Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que bien. Voy aquí en este vídeo a desarrollar dos comentarios respectivos de sendas noticias, de dos noticias. Una de ellas es la visita a Damasco de la ministra de Asuntos Exteriores alemana, que asintió de manera sumisa a la negativa de Golani a darle la mano, tal y como mandan los cánones de los fundamentalistas. Y la otra noticia es el bombardeo una vez más de Palmira por parte de los israelíes que parecen empeñados en hacer desaparecer del mapa cualquier rastro, cualquier huella y registro de civilización siria antigua que ponga en evidencia la existencia de civilizaciones, pues eso, más antiguas, más complejas y mucho más avanzadas y desarrolladas que el mítico Israel bíblico, es decir, que la microgobernación israelita, que el reino israelita, que por cierto adoptó muchos rasgos y caracteres socioculturales de esas civilizaciones que le precedieron y que la rodeaban a la gobernación israelita. Para empezar, el idioma llamado hebreo, que en realidad es la adopción por las tribus hebreas del idioma cananeo, de la lengua de Canaán, que preexistía a la llegada de los hebreos a Canaán. Bueno, pues vamos con los comentarios. Bueno, pues la prensa alemana ha hablado con respecto a la visita, a las motivaciones de la visita de la ministra alemana a Damasco, de poner un pie, han citado literalmente la expresión popular, ¿no? De poner un pie bajo el dintel de la puerta. Han dicho la motivación de la visita, no nos engañemos, es poner un pie bajo el marco de la puerta ahora que todas las potencias occidentales quieren poner su pie. O sea, de esta manera, con una expresión carente de toda idealización y llena de desnudo realismo, calificaba un diario alemán la motivación del gobierno de Alemania por viajar a Damasco, cosa que hizo la ministra de Asuntos Exteriores alemana, la señora Baerbock, a quien se sumaría su colega ministerial francés, el señor Barrot. Hablamos de una ministra en cuya lista de deseos figuraba el persuadir al gobierno terrorista sirio a respetar los derechos de las mujeres, pero quien, al ser presentada al líder terrorista gubernamental Golani, se abstuvo amablemente de darle la mano, autocorrigiéndose cuando Golani le negó la suya. Este obediente asentimiento fue seguramente un acto de declaración de hasta dónde la ministra estaba dispuesta a perseverar en impulsar esos derechos. Con manos sin ella, la ministra viene con la promesa de donar a la causa nada menos que 134 millones de euros. Muestra de su interés por sustentar al gobierno terrorista de Damasco. Tal suma sale de los contribuyentes alemanes exclusivamente, pues se supone que la suma no corresponde a fondos europeos, sino al erario público, al tesoro público germano. De paso, la ministra piensa sumar así para su formación un puñado de votos más procedentes de los sirios en Alemania con derecho a voto, siempre y cuando se trate de sirios filoterroristas, que a ver los haylos. La misma Oficina Federal de Asuntos Exteriores alemana, así se llama el organismo, ha bautizado todo este propósito como el reseteo de Siria, es decir, han dicho oficialmente que todo esto es el reseteo de Siria. En efecto, la destrucción de Siria y de su tejido industrial deja el país en manos de los exportadores occidentales de mercancías, de capitales y de tecnología. Ese es el reseteo de Siria, tercermundizarla, para someterla a dependencia integral a importaciones y a compra extranjera de deuda, tanto occidental como por parte de las petromonarquías árabes del Golfo Pérsico. Ello se combinará con el típico comercio internacional desigual, relación en la que Siria, a cambio de los créditos imperialistas,
sea, relación en la que entrará Siria, a cambio de los créditos imperialistas concedidos por quienes la han destruido, por los mismos que la han destruido, y a cambio de esto exportará Siria petróleo y gas, si es que Occidente y las petromonarquías no ocupan la totalidad del espacio extractivo de estos recursos. En un país del que se ha hecho recientemente pública su catalogación económica como el cuarto país del mundo en reservas de gas, incluyéndose en la estadística los yacimientos sirios de gas subacuático en las aguas sirias del litoral marítimo. El oficialmente así llamado reseteo de Siria es también educativo, en un país donde el nivel educativo formal permitía a los sirios competir profesionalmente en el mercado laboral con Occidente, a la vez que garantizaba el abastecimiento nacional al mercado interno e incluso la competencia siria con Occidente en materia de exportaciones nacionales y mundiales. Ponía yo en un vídeo anterior el ejemplo de los tejidos sirios, made in Siria y mediante capital nacional sirio, que podían encontrarse en Nueva York. O el ejemplo de los medicamentos sirios que abastecían la farmacéutica de cualquier país de Oriente Próximo. Ahora, en contraste, la suspensión de cualquier tejido educativo no coránico se combina con el veto a las mujeres a la educación superior universitaria, medida que deja fuera de juego potencialmente a la mitad de la población siria, y no solo en el estudio, sino en el trabajo asalariado también, medida que por tanto somete aún más al país a la dictadura de fuerzas productivas y financieras exteriores, a la vez que lo extirpa del tablero regional, extirpa a Siria del tablero regional y mundial de concurrencia competitiva de fuerza de trabajo y de productos. Por otra parte, la mentira, la falsedad occidental de que Siria no respetaba, ni incluía, ni reconocía la oposición, fue combinada por el propio Occidente con las ayudas, armamento y preparación y entrenamiento a la oposición, por ellos amparada, armada y reconocida. Pero ahora, bajo el gobierno terrorista de Damasco, nadie se acuerda de dar espacio a oposición alguna, porque ellos ya estaban en el poder. Para empezar, se ha borrado, y nadie se acuerda ni nadie habla, de la oposición política a Bashar al-Assad, la oposición política al gobierno anterior, al gobierno de Bashar al-Assad, que gozaba de legalidad dentro del marco de la República Árabe Siria, gozaba de protección republicana estatal, gozaba de fondos públicos y de representatividad parlamentaria. El Partido Social Nacionalista Sirio, por ejemplo, partidos comunistas, formaciones políticas naseristas, hablamos también de formaciones políticas nacionalistas o autonomistas kurdas, de formaciones políticas de unidad nacional, etc. Ahora es cuando no va a haber oposición, más que la oposición entre distintas fracciones pertenecientes todas al Islam político. Como dato curioso y aberrante en todo esto, la prensa siria auspiciada por el gobierno terrorista de Damasco ha pixelado a la ministra alemana en las fotos relativas a su visita, y con objeto de evitar un visionado masculino por parte de los lectores, que sería tal visionado de algo impudoroso como es la aparición de una mujer y de un hombre en la misma escena dándose la mano, pues sería un acto haram o impío, ¿no?, en los cánones de estos fundamentalistas, al ser excitadas las pasiones de los lectores por la semilla femenina del pecado. Y mientras tanto, la Sahal israelí ha bombardeado Palmira, rindiendo honores a uno de los grandes planes israelíes en la región, consistente en borrar del mapa todo yacimiento arqueológico y tesoro histórico antiguo que recuerden la existencia de civilizaciones anteriores y mucho más avanzadas a la microgobernación israelita antigua, en este caso la Palmira de los amorritas antes de ser ciudad nabatea.
A esto sumar el afán israelí por borrar del mapa toda muestra en concepto de templos y de registro arqueológico que siga dando fe y constancia de un monoteísmo sirio posneolítico y de la edad de los metales, del bronce antiguo, ya para empezar, ¿no? Asociado al cielo y al sol, la divinidad en las voces An, En, El, como nombres de lo sacro, ¿no? de la divinidad. Junto con los fenómenos climáticos y meteorológicos atmosféricos, que es más antiguo y mucho más complejo y arraigado regionalmente, de lo que llegó jamás a ser en la antigüedad la monolatría a Yahweh o Yahvé. Recordemos asimismo que Palmira y Siria entera forman parte de aquello que los israelíes consideran el Eretz Israel o tierra de Israel, que les será dada por su Dios Yahweh, Yahvé, siempre que su pueblo haga aquello que tiene que hacer y las profecías hiperdestructivas se cumplan bajo los signos mesiánicos de los que han de dar muestra los tiempos últimos, los tiempos que preceden al Armagedón. 36 personas sirias fueron asesinadas en este último bombardeo por parte de Israel, que dejó también alrededor de 50 heridos, incluyendo familias enteras con niños. Los cazabombarderos salieron de la base estadounidense de Al-Tanf, ubicada en Siria y muy próxima a la frontera con Irak, base que fue construida por Obama y mantenida y reabastecida por Biden. Tal base protege a una banda armada, escisión de Al-Qaeda, Maghawir al-Tahra, y la abastece de armamento, todoterrenos y camiones. La base de Al-Tanf es también un núcleo de tráfico de niños sirios, quienes llegan a la base secuestrados y desde la Idlib ocupada por el HTF, por Harar Tahrir al-Sham, de Golani, o sea, por el gobierno terrorista de Damasco, siendo trasladados los niños a redes en los Estados Unidos, como sin ir más lejos la de Jeffrey Epstein, y también a otras partes del mundo. Bueno, pues hasta aquí el comentario de estas dos consternadoras noticias que nos impactan a mi familia y a mí y que nos tienen, pues, realmente entristecidos y emocionalmente pues cerca del colapso, pero que no renunciamos a transmitir y a poner en luz para que otras personas pues puedan conocerlas y puedan hacerse conscientes de lo que siguen a día de hoy haciendo con Siria, con la otrora República Árabe Siria. Bueno, pues muchísimas gracias. Dadle al like, al dislike y difundid por favor los vídeos, compartidlos, recomendad el canal, suscribíos al mismo y dadle a la campanita a ponerla en color negro y recibiréis las noticias y los vídeos que yo vaya haciendo pues enseguida, ¿no? Automáticamente a como yo los vaya produciendo y bueno, muchas gracias. Hasta un próximo vídeo.